directora, claustro, alumnos, alumnas. Podría comenzar de muchas formas esta intervención, pero quisiera hacerlo agradeciendo la invitación para compartir la celebración de estos 20 años de Vía Ruta de la Plata. Gracias a Maite Figueira y a Flora Sánchez, directora y jefa de estudios adjunta, por pensar en mí para representar a todos los alumnos que han pasado por el centro desde su apertura. Es una enorme responsabilidad, pero un honor aún mayor ser la encargada de este breve discurso en el que intentaré condensar algunos de los sentimientos y experiencias de mi paso por el instituto y de lo que creo que significa, en mayor o menor medida, la trayectoria de un alumno por aquí. Cuando estos días pensaba en qué podría decir esta mañana, sabía lo que me ocurriría al entrar en el instituto, y eso que he venido varias veces a lo largo de estos años. Y es que venir durante 6 años a este centro deja huella. Creo que todos los alumnos que han pasado por aquí saben a lo que me refiero. Recibir la invitación para estar hoy aquí me ha servido para sentarme y reencontrarme con muchas cosas de esos años. Yo llegué al instituto, al IES Calamonte, que era como se llamaba entonces, en septiembre de 2003, un año después de su apertura. Y tengo que decir que aún recuerdo la emoción de ese primer día, pero también los nervios, un poquito de miedo. Llegamos a un centro nuevo, distinto al colegio, y éramos además más pequeños. Y sé que ese sentimiento es el que tienen los alumnos que van llegando nuevos cada año. Así les ha pasado a mis primos pequeños, Mario y Héctor, este año, que acaban de empezar hace unos días primero de eso. Con ellos he podido revivir lo que era imaginar cómo sería el instituto, los nervios del primer día, la adaptación del instituto. Como todos saben, este centro fue uno de los primeros de aquel proyecto de la Junta de Extremadura que consistía en dotar de centros de enseñanza media a muchos pueblos que hasta entonces no tenían instituto, como Calamonte, para que sus adolescentes no tuvieran que irse a otros sitios a estudiar. Mis hermanos tuvieron que irse a Mérida, pero yo ya tuve la suerte de poder estudiar aquí. Y el instituto fue además uno de los pioneros en dotar sus aulas con ordenadores para cada 2 alumnos. ¿Qué historia con los ordenadores esos primeros años, donde, recién llegados, donde los ordenadores eran casi un objeto exótico para muchos? Y nada que ver ahora con ahora, donde todos estén familiarizados con las tecnologías. Y recuerdo que el instituto salió varias veces en la prensa, no solo por el tejado. Apareció su primer director, nuestro recordado y querido Diego Martínez. Ha sido siempre un centro de referencia para aquella apuesta educativa de la Junta de Extremadura. Aquí cursé de primero de eso a segundo de bachillerato. Y me acuerdo de todo, pero de todos los profesores que tuve, de mis tutoras, de los profesores que no me dieron clase, pero que formaban parte de la vida del centro. María Ángeles, Pilar Periani, Santiago, Macarena, de las conserjes, de las compañeras de administración. Qué afortunados fuimos con todos ellos y qué afortunados sois los alumnos de ahora. Comenzar a expresar lo que supuso mi experiencia en el instituto pasa por recordar a don Santiago en la puerta cada mañana a las 8:30, dando los buenos días y reprendiendo a los más tardones. Recuerdo que con mi amiga Ana tardaba 5 minutos en subir la calle Menéndez Valdés para venir al instituto y a la vuelta, con 2 amigos más, no sé cómo, pero tardábamos 20 en llegar a casa. Aunque al final mi dedicación se haya inclinado por las letras, y las letras puras además, pude conectar con la trigonometría, las ecuaciones, con las matemáticas de mi querida Paquita, con la historia, Pilar Álvarez, Maite, Diego, Agustín, aunque no voy a mencionar a todos los profesores porque si no alargaría este discurso de siempre, con el inglés, el francés, con tecnología, biología, física y química, con la historia del arte de don Félix, que me ha servido para alimentar esa parte que a veces no puede describirse con palabras, que tiene que ver con el gusto, la emoción y la fascinación por el arte, y que me viene a cada momento que visito un museo, una exposición, o cuando por mi trabajo recurro al arte para relacionar con imágenes lo que otros expresan con palabras. La semana pasada, sin ir más lejos, utilizaba algunas pinturas en clase, entre ellas La libertad guiando al pueblo de Delacroix, para contextualizar el romanticismo en la literatura para mis alumnos de cuarto de Filología Hispánica. ¿Cuántas veces me acuerdo de don Félix cuando visito el Prado, Reina Sofía o el Museo Federal de Alcácer o cualquier otro museo? Y claro, el latín y el griego de esas clases casi particulares de 2 y 3 alumnos con Pilar García. Y por supuesto, las clases de lengua castellana y literatura universal con Toni, Pilar Peralta y Flora, mis modelos. Como ven, aprendí mucho desde luego. Mi formación en secundaria y bachillerato, que completé de manera íntegra aquí en el IES Ruta de la Plata, fue una gran oportunidad que he agradecido y agradeceré siempre. Cuando llegué a la universidad, pude comprobar que Calamonte no se quedaba atrás y que la formación que llevábamos era excelente. No tenemos que irnos muy lejos para comprobarlo. Seguro que todos tenéis primos, hermanos, amigos que han estudiado aquí y que han acabado trabajando y estudiando en lo que les gusta. Mis amigas Ana y Patricia, por ejemplo, son profesoras de instituto. Juanma es profesor y hace su doctorado en Estados Unidos. Santa y Rosa han estudiado magisterio. Alicia es terapeuta ocupacional. Paco
Paco se dedica a arreglarnos la vida con los ordenadores. Alberto es mecánico. Dani es técnico audiovisual y trabaja en cadenas como Volt TV. José Manuel se prepara oposiciones. Alfonso gestiona seguros. Mis primas, Sara y Ana Belén, se encargan de los cuidados más necesarios y de llevarnos la contabilidad. Todos los que he mencionado han estudiado aquí. En el instituto también nos dieron la oportunidad de conocer otros lugares, excursiones por Extremadura, España y Europa, de ponernos en los fogones para preparar las cartas para el día del centro con Isabel, la profesora de francés, de participar hasta en un congreso científico en cuarto de ESO con nuestro profesor de biología, Domingo, investigando y creando un póster como luego he hecho tantas veces, aunque no de biología sino de literatura, o participando en concursos escolares como los de ortografía y otros de energía y electricidad, si no recuerdo mal, con Pedro, el profesor de biología. Y por supuesto, me acuerdo de los torneos intercentros que organizaban los profesores de educación física, Chelo y José Antonio por entonces, con otros institutos de Mérida. Y el teatro, claro. Mi clase ya venía desde el colegio haciendo teatro y aquí seguimos haciéndolo. De hecho, los decorados de la obra que representamos en primero y segundo de ESO los hicimos en las clases de tecnología con Rafa. Tengo que confesar, no obstante, que no éramos muy malos. Además de todo esto, aprendí mucho de la vida. Y aunque pueda sonar atópico, aquí aprendí muchas cosas de las que me han servido en mi día a día. Hay quien dice que una regla de 3 con la sintaxis no sirve para nada, pero que equivocados están. Además de contenidos académicos, para nuestro desenvolvimiento en la vida, aprendí otras cosas como que el feminismo no es la superioridad de la mujer sobre el hombre, sino la búsqueda de la igualdad. O la realidad de quienes viven en países en guerra, en países ocupados, el acoso escolar, educación sexual, educación medioambiental. Cuestiones que parecen sencillas o dadas a olvidar, pero que sin duda a mí me sirven hoy. Por todo esto y mucho más, siempre que tengo ocasión, hablo con orgullo de mis maestros y profesores del instituto y de la suerte que tuve de estudiar en mi pueblo. De hecho, en los agradecimientos de mi tesis reconocía a los maestros y profesores que me habían formado en etapas previas. Así que, como verán, lo que estoy diciendo, lo que estoy contando no es baladí ni lo hago por quedar bien ante la audiencia, sino que lo reflejé en un trabajo que me llevó años y que me sirvió para alcanzar el grado académico más alto que existe, que es el de doctor. Y volviendo a mi experiencia como alumna, hice bachillerato de humanidades. Antes había hecho cuarto de ciencias. Tenía muy claro que quería ser profesora de lengua y que quería y necesitaba estudiar latín y griego. Yo quería ser como Flora. Estudiar humanidades me abrió las puertas a comprender mucho mejor el sistema de la lengua a través del latín y del griego, a analizar y comprender textos históricos con máster en historia, pintura, escultura, arquitectura. Me permitió también profundizar en autores de la literatura universal, de entender las ideas de los filósofos que nos precedieron. Al acabar bachillerato hice selectividad, la actual EBAU. Tengo que confesar, por si a alguno de los que va este año les sirve, que preparar la EBAU no me costó tanto. Yo entiendo que es un momento delicado, de nervios, inseguridades, y que decir esto ahora puede parecer de alguien que es ajeno a la realidad del segundo, que no lo es. Pero quiero animaros y deciros que os esforcéis desde el primer día para que las últimas semanas sean llevaderas. Seguro que cuando volváis en mayo, sobre los apuntes de lo que visteis en el primer trimestre, seréis capaces de ponerlo en pie sin demasiado esfuerzo. Y ahí hay una clave, vuestro trabajo y constancia y los buenos profesores que tenéis. Decía Don Félix, mi profesor de Historia del Arte, que cada monte donde va triunfa, y no le faltaba razón. Cuando acabé la EBAU me fui a estudiar a Cáceres, a la Universidad de Extremadura. Algunas personas no entendían que malgastase mi tiempo estudiando una carrera de letras puras, filología, filosofía, filoloqué. A veces, quienes optamos por estas carreras y no por otras, posiblemente, y digo posiblemente, no, indudablemente, más salidas laborales, nos encontramos con caras de sorpresa, intentos de reorientarnos hacia otros ámbitos y otras profesiones, médicas, arquitectas, abogadas, etc. Y con bastante frecuencia tenemos que luchar contra ello, y sobre todo con la sociedad que no valora lo suficiente la dedicación y el estudio de las humanidades. Haber estudiado la carrera que quería y que afortunadamente pude hacer con el esfuerzo de mis padres, me ha abierto las puertas a un mundo del que a veces no soy quizá demasiado consciente. Y explico por qué. Recuerdo que en los apuntes de segundo de bachillerato de lengua, en el que había un tema dedicado a la literatura en Extremadura, Flora incluía nombres que a mí apenas me sonaban entonces y otros más conocidos o familiares para nosotros, como nuestro paisano Juan Copete, Javier Cerca, Dulce Chacón, Javier Rodríguez Marcos, Antonio Sáez, Ada Salas, Luis Candela. Y con prácticamente todos me he encontrado y me encuentro a menudo en mi vida. Coincido en muchas actividades y mantengo relación, por ejemplo, con Javier Rodríguez, director literario de Babelia, el suplemento cultural del periódico El País, y autor de algunos de los reportajes y entrevistas más interesantes que podemos leer cada fin de semana. Antonio Sáez, que ni me sonaba por entonces, fue luego mi director de tesis. Ya acabada la tesis, volví sobre los apuntes y me lo encontré con sorpresa por allí. Con Ada Salas tuvimos un primer acercamiento en 2008 aquí en el instituto.
tuvimos un encuentro con ella en la biblioteca municipal. Luego he seguido leyéndola y he compartido con ella cursos, presentaciones y otros actos. Y quizás se os suene Luis Landero. Creo que es el escritor extremeño más conocido hoy junto a Javier Cercas, y cuyo discurso en el último día de Extremadura ha dado mucho que hablar. Bien, pues con Landero, que es mi escritor favorito, por cierto, coincidí un día en el AVE cuando llega a un congreso en Alicante. Y él, aunque yo lo había visto, él iba a una presentación. Yo ya lo había visto antes en un acto al que vino a mi facultad, a la de Filosofía y Letras de Cáceres. Pero desde ese viaje, en el que yo estaba fascinada por ir compartiendo asiento con mi escritor favorito, hemos mantenido el contacto. Voy a verlo cada vez que viene a Extremadura a algún acto. Leo todos sus libros y sigo todo lo que dice. De hecho, intercambiamos algún mensaje sobre su discurso del Día de Extremadura. Estudiar filología y dedicarme a ello me ha permitido también organizar cursos a los que vienen escritores como Elvira Lindo, que quizá os suene porque es la autora de Manolito Gafotas, Manuel Vilas, Laura Restrepo y Sergio Ramírez. Con los 3 últimos estuve hace apenas 2 meses en un curso que organizamos en el monasterio de Yutque en honor a José Saramago, el premio Nobel portugués. Lo organizamos Antonio Sáez, al que me he referido hace un momento, que es traductor de Saramago, Miguel Ángel Lama, catedrático de literatura en la UES, y yo. En el curso estuvo Pilar del Río, viuda de Saramago. Estuve, por tanto, con personalidades que habían formado parte de la vida del portugués. Y quisiera destacar la presencia del escritor Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, premio Cervantes, que es algo así como el premio Nobel de Literatura en lengua española, y que hoy está exiliado en España. ¿Os imagináis la emoción que siento haciendo mi trabajo al estar en contacto con figuras tan interesantes e importantes? Soy muy feliz y a esa felicidad he llegado después de estudiar en Calamonte primero y luego en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Seguramente a más de uno se le pase por la cabeza irse fuera de Extremadura a estudiar, y yo lo que quisiera hacer hoy, además de un repaso por la vida en el instituto, es demostrar la calidad y las oportunidades que brinda nuestra educación pública y convenceros para que os quedéis en nuestra tierra. Yo he estado en otras universidades como profesora e investigadora. Hasta hace muy poco he sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid, la universidad presencial más grande de España. He estado en Reino Unido, en Portugal, en China y también en Alemania como estudiante Erasmus. Tengo que deciros que nuestra universidad y nuestros institutos no tienen nada que envidiar al resto, sino todo lo contrario. De la UES salen médicas, profesores, abogadas, biólogos, ingenieras, etcétera, con una formación plena y de calidad. Y vivir en Extremadura, sin que esto sea un comentario que pretenda caer en un regionalismo innecesario, en Calamonte, es sinónimo de bienestar. Es verdad que nos faltan muchas cosas, por ejemplo, trenes que nos conecten, pero desde dentro podemos hacer mucho para cambiarlo. Yo no pretendo ser ejemplo de nada, pero haber vivido en distintos sitios, que también os lo aconsejo si tenéis la oportunidad o si la vida os lleva por esos caminos, me ha confirmado todo esto que digo. Os aseguro también, para no hablar solo de la universidad, que he estado en institutos de la Comunidad de Madrid como tutora de alumnos de máster y he visto que son centros como los de aquí, con sus idiosincrasias, con sus rutinas. Cuando los he visitado no podía evitar acordarme de nuestro instituto o de otros centros extremeños que he ido conociendo durante estos años y veía una ventaja aquí, que yo tardaba 5 minutos en llegar al instituto y que estos alumnos pasaban buena parte del día en el centro hasta por la tarde o tardaban mucho más de 5 minutos en llegar. Por eso yo me quedo aquí, en Extremadura. Y me quedo con nuestro instituto, un motor de formación para el futuro que debemos cuidar y del que debemos sentirnos orgullosos siempre. Comenzaba mi intervención aludiendo a su apertura en 2002 y lo importante que fue para los calamonteños que pudiéramos estudiar aquí, en casa, sin tener que estar pendientes del autobús escolar que nos llevase a otros institutos de Mérida, de poder formarnos en nuestro pueblo y darle una personalidad particular al centro junto a nuestros profesores. Porque al final, la vida de un centro, como decía antes Maite Figueira, se define por sus alumnos, por sus profesores, el personal de administración y servicios, el de limpieza, etc. Todos los que pasamos y estáis aquí contribuimos de alguna manera a esa vida. Es pues el momento de pensar en el futuro, en los próximos aniversarios, en la importancia de guía Ruta de la Plata para nuestro pueblo, para nuestros jóvenes, de seguir insistiendo en la educación pública, de lo necesaria que es. Mi madre ha sido siempre ama de casa y mi padre, ya jubilado, repartidor. Que haya una escuela y un instituto público en Calamonte.
Muchos quizás nos hubiéramos quedado por el camino, por no poder salir fuera. Gracias, directora, equipo directivo, por reunirnos aquí, por haberme permitido estar y recordar lo que viví en este centro.